La ternura tiene cara de perro. Autor Rafael Moreno Casarrubios. Capítulo 12. En el barrio ya todos tenían perro, menos los Ahrens, la familia alemana que tenía al señor enclaustrado. Solo una vez le había visto los pelos desordenados y ralos. Una tarde que abrió la puerta al panadero para recoger la bolsa. Recuerdo que estaba en bata, con un cigarrillo ladeado en los labios y sin afeitar. Era un sujeto extraño, y me pareció enfermizo. Yo de la Segunda Guerra Mundial había oído las historias que contaba papá. Los nazis, liderados por Adolf Hitler, un político demente y aterrador, habían querido adueñarse del mundo, matando a millones de gente, sobre todo judíos, a los que exterminaban en campos de concentración y metían en cámaras de gas. Papá decía que los nazis que sobrevivieron, porque a buena hora las fuerzas aliadas los habían bombardeado, porque si no ahora todos hablaríamos alemán y viviríamos bajo un régimen despótico y racista. Habían encontrado refugio en Argentina y Brasil, en complicidad con estos gobiernos, porque había corrido dinero, pero que uno que otro se había perdido en el Perú, cambiando de nombre y apellido. Y papá decía que no todos eran mala gente, pues hubo nazis que no tuvieron más remedio que cumplir con las órdenes de Hitler. De lo contrario, los metían también a las cámaras de gas o los fusilaban. Y la historia decía que Hitler se había suicidado de un disparo en la sien, ante la evidencia de la derrota, pero que había gente que sospechaba que Hitler había huido en un submarino y que estaba escondido en Sudamérica. Por la tarde, después del lonche, Lourdes y yo tocamos la puerta de los Ahrens. Nos abrió una señora redonda, de tez muy blanca y cachetes rojizos, que nos pareció amorosa y que nos sonreía con todo el alma. Señora Ahrens. Niños, qué sorpresa, qué sorpresa, qué sorpresa. Pasen, por favor. ¿A qué se debe su deliciosa visita de primavera? ¿Y ese perrito tan chiquito? Preguntó abriendo mucho sus ojos azules. Balbuceé yo, pero no dije nada, pensando que de entrada me iba a decir que era horrible, porque este era casi horrible, la verdad. Jorobado, con la punta de la lengua pegada al hocico, una caprichosa y pronunciada mata de pelos que le tapaba los ojos, y el pelaje le había crecido muy ralo en el resto del cuerpo. ¿No quisieron unos bizcochos que he preparado esta mañana, hechos de chocolate con fresa? Sí, dijo Lourdes, aunque comer no estaba en el libreto. ¡Qué rico! Pasamos al ancho y frondoso jardín, colmado de arbustos y magnolias, que se extendían hasta la entrada de la sala, y en donde había una jaula colgada de una rama del árbol, con 4 periquitos australianos. ¿Le gustan los periquitos, señora? Yo tengo una pajarera con más de 20. El piar se escucha hasta acá, nos informó. Alegran tanto la vida, ¿no? Con sus juegos y volantines. Esperen que voy a la cocina por los bizcochitos. Volvió sosteniendo una bandeja de loza. Lourdes y yo cogimos uno cada uno. Con la boca ocupada era complicado y de malos modales conversar. Pero su recibimiento había sido tan tierno, tan gentil, que no sentíamos apuro de empezar con el discurso. Luego de devorar el bizcocho, que era una delicia, con pedazos de chocolate y una fresa derretida en la corona, cogí otro de la bandeja. Lourdes aceleró los mordiscos de su bizcocho, porque me vio la cara de goloso. Señora, dije haciendo un alto a la merienda, mi mamá les manda este cachorro de regalo, hijo de mi perra la princesa. Es cruce de collie con pastor alemán. ¡Ah! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle el de tu mamá! Pero parece un pastorcito que no ha comido bien. ¡Ja, ja, 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 ja! Celebró su comentario. Aguarden, que le voy a traer a él también un bizcochito. Fue entonces que distinguimos su figura en los altos, apostada contra la ventana de una habitación. Nos estaba mirando con una expresión que me costaba describir en ese instante de tensión. Una expresión como de anhelo, como de aburrimiento y vacío, y como si el señor estuviese martirizado por los recuerdos de la guerra. La figura desapareció de pronto de la ventana,
cuando apareció la señora Harrens con un bizcocho y un pedazo de papel periódico. Puse el bizcocho encima del periódico, en el piso, y yo solté al cachorro que se abalanzó sin titubear sobre el postre. Lo estaba lamiendo por el contorno de la fresa, ante la tierna mirada de la señora, y en eso surgió el señor Harrens, en bata, como lo recordaba de una sola visión. Traspuso la puerta de la sala y se acercó. No tenía cara antipática, ni cara de malo, pero era serio, y algo más. Era un hombre demasiado sufrido, enterrado en vida. «Señor Harrens, buenas tardes», dijimos Lourdes y yo. Solo sintió con la cabeza, y un ojo le parpadeó como si estuviese más cansado que el otro. «Oigo que han venido a regalarnos este singular cachorro». «Singular ahora», dije, «porque se encuentra en crecimiento. De ustedes dependerá cómo será en el futuro». «¿El futuro?», dijo con un gesto extrañado. «Claro», insistí, «ahora parece feo, parece maltratado, como si sus dueños hubiesen abusado de él, pero no es más que mala suerte». Recité un trozo clave del discurso. El estómago del señor Harrens hizo una contracción repentina, y esa contracción le trepó a la cara. Sus ojos se suavizaron, luego bajó la resolana de la tarde y quedó pensativo. «Va a ser muy inteligente, porque su mamá lo es», seguí yo. «¿Y el papá?», preguntó el señor. «El papá era un pastor que desapareció sin dejar rastro». «Una irresponsabilidad», comentó el señor. «Mi papá también desaparece por negocios, pero regresa», le dije yo. «Tienen suerte», exclamó efusivamente el señor. «Yo perdí a mi padre cuando era niño, y después he perdido a muchos compañeros y amigos. A este perrito le gusta corretear a su gusto», les dije, y la señora agregó de buena gente que no la veía tan poco agraciado. «Ojalá que no sean ustedes muy mandones. Ja, 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 ja». Me reí nerviosamente, imaginando a los perros entrenados de la guerra. «Obedecer demasiado es una tortura», exclamó el señor Harrens, con el acento más agudo. «Este perrito es la libertad, la libertad». Lo tomó debajo de las patas delanteras y lo alzó muy alto. «Feo, sin padre, pero tierno y de mamá inteligente». «Tan feo no es», dije yo. «Si le corta la mata de la cara, podrá verle los ojos caramelos». «Ojos de ternura», exclamó. «Todos los perros tienen cara de ternura», acoté yo, «pero este mucho más. Tiene cara de sueño, el pobrecito», añadió la señora. «Letargo», dijo Lourdes. «Todos tenemos letargo», gritó el señor, y la expresión le quedaba pintada tras la bata. «Y es un letargo del alma», dije yo suavemente, con una voz de niño sensible, que, cuando lo conté en casa, media hora después, mamá llamó a su hermana muerta de risa para contarle la ejecución del discurso, pero también porque ha tenido parásitos, pero ya menos por las vacunas. «¿Parásitos?», exclamó preguntando el señor Harrens. «Parásitos que le comían el estómago, como malos pensamientos y penas. Todavía falta ponerle 2 vacunas ya pagadas, y aquí están los recibos de la veterinaria del barrio. El doctor se va a poner muy contento de que ustedes lo eduquen como un nuevo hijo alemán». «Un nuevo hijo alemán», repitió lentamente el señor, como para sí mismo. «Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia», dijo una vez, para la posterioridad, un líder de mi viejo y lejano país. Recitó: «Pero yo sí las he aprendido todas, todas». No pregunté qué lecciones había aprendido. El fondo me desbordaba, y porque seguramente la pregunta desviaría mi discurso del objetivo final, el éxito de la entrega. Bajando unos 90 grados la mirada, la señora se puso emotiva como su marido y se pasó un dedo por debajo del ojo izquierdo. Lourdes y yo andábamos con el aliento en un hilo, conmovidos hasta el tuétano con el drama del nazi, que buscaba su redención espiritual, su paz interior, su propio perdón de atrocidades incontables, aunque hubiera recibido las órdenes de Hitler, y no de su conciencia, que la cara se nos arrugó como una plastilina estrujadísima. Una lágrima
irrumpió en la pupila de la señora y se derramó lentamente por una mejilla, hasta bordear la boca. Y nosotros nos despedimos un poco a la apurada, ladrando de dolor por dentro, con la expresión arrugada de hacía un instante, porque la ternura tenía esa cara, y porque había que respetar el sufrimiento de la familia. No podíamos quedarnos allí más tiempo con el discurso y ser tan perros. Ya en casa, Lourdes lloraba ante el vacío que había dejado los cachorros, pero mamá la consolaba y le decía que nuestras acciones habían enriquecido a los vecinos, mientras yo pensaba, muerto de curiosidad, en las lecciones de la historia que había aprendido el señor enclaustrado, y me moría de ganas de conversar con papá. Fin.